autonomía en la toma de decisiones. Una de estas voces que ha planteado una serie de propuestas al respecto es la de Carlos Orbañano Rea, quien es jefe delegacional de Coajimalpa, miembro del Partido Acción Nacional y sin duda una de las figuras más representativas de los nuevos cuadros políticos del PAN en el DF. Muchas gracias por tu presencia hoy en este Reporte 13, Carlos. Ricardo, muchas gracias, es un placer estar contigo. Gracias. Pese a todos los avances, algunos considerables, como el poder votar, por ejemplo, por quienes nos gobiernen, ¿seguimos siendo los habitantes del Distrito Federal ciudadanos de segunda? Absolutamente, Ricardo, y qué bueno que lo mencionas, porque creo que hace algunos años, cuando se inició esta serie de reformas a favor de la ciudad, como lo mencionabas, hace 15 años ya, que la ciudad empezó con mucho vigor a renovarse, a reformarse, a empezar a generar estructuras nuevas de gobernabilidad y de democracia en la ciudad. Hay que recordar que el 97 fue la primera elección que tuvimos para elegir, decidir sobre un jefe de gobierno, pero ahí se quedaron truncas las reformas, ya no continuaron más las reformas enfocadas hacia el fortalecimiento de la capital y de las delegaciones. Entonces sí creo que la capital somos ciudadanos de segunda, si lo queremos decir de alguna forma, o bien somos un ente híbrido que no tiene derechos plenos, en la que los diputados locales no tienen las mismas facultades que un congreso local de cualquier estado, en la que los delegados no tenemos las mismas fortalezas que tiene un municipio libre, y todo eso ha hecho que la ciudad se encuentre rezagada en muchos aspectos, Ricardo, y que hoy por hoy la ciudad pues tenga un pendiente importante que es la reforma política de la ciudad, y donde hay muchos temas importantes a destacar, pero primordialmente, como ya lo dije, el fortalecimiento de los órganos de esta ciudad, empezando por el Congreso local, las delegaciones y por supuesto la figura del jefe de gobierno, que debe convertirse ya en un gobernador con plenas facultades. Paradójico, porque las más de las veces se ve a los habitantes del Distrito Federal o nos ponen etiquetas de arrogantes o de soberbios en el resto del país, y se habla mucho del centralismo, cuando aquí en el centro no tenemos ni de lejos las mismas facultades que tienen el resto de los estados. ¿Cómo te explicas esta paradoja histórica, social? ¿A qué se debe, pues? Pues mira, Ricardo, desde mi punto de vista, el centralismo que tenemos en México es una herencia incluso prehispánica, colonial, y desde luego del México independiente. Seguimos teniendo una gran dependencia de la capital en nuestro país, y creo que es un fenómeno similar en el resto de Latinoamérica. No hemos podido descentralizar muchas de las facultades del desarrollo económico, cuestiones políticas y sociales, no las hemos podido desconcentrar de esta gran capital. Y por eso creo que se ha generado un celo en el resto del país, porque se sigue concentrando la riqueza, el poder político social en nuestra capital, pero eso no debe ser algo malo necesariamente. Yo creo que eso es independiente a una reforma política que requiere la ciudad, es decir, la ciudad, independientemente de su vigor y de seguir centralizando el poder político social, debe de enfocarse en su propio crecimiento, independientemente de otros polos de desarrollo como los del norte del país, Monterrey, Tijuana o el Bajío, León, Guanajuato, etcétera. La capital debe tener su propio vigor y debe de funcionar independiente de lo que está pasando en el país. Es decir, nos tenemos que enfocar a que la ciudad siga viviendo como capital, independientemente de que exista o no este centralismo, y sea considerado bueno. Pero a ver si lo entendí, estás insinuando que para compensar ese centralismo, ahora nos abrogamos el Congreso General, facultades que debieran corresponderle al Distrito Federal, como el presupuesto, por ejemplo. No, al contrario, o sea, debemos de fortalecer la estructura de la propia capital, es lo que te estoy diciendo, Ricardo. Tenemos que fortalecer que la ciudad tome sus propias decisiones independientemente de las facultades que tiene el Congreso. A ello voy, pero pareciera ser pues que a consecuencia del centralismo se nos quitan estas facultades o no se nos quieren dar estas facultades. Exactamente. ¿No? para que son fundamentales en la vida de cualquier comunidad. Ahora, en la primera respuesta también dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste para el fortalecimiento de los municipios, uno de los pilares fundamentales del nuevo México a partir de la revolución es precisamente el concepto de municipio libre. En ese sentido, también en la escala del Distrito Federal, así como solicitamos más independencia de decisiones en relación
al resto del país. Debiera haber más independencia de las jefaturas delegacionales. Totalmente. En relación al gobierno del Distrito Federal. Tenemos aquí delegaciones que tienen tantos habitantes como algunos estados de la República inclusive. ¿O más? O más. Por el caso de Iztapalapa. Por eso.